Hola amigos, hoy vamos a investigar nueva versión que recién salió de inteligencia artificial, Stable Diffusion. Yo en videos anteriores mostré cómo instalar y usar Stable Diffusion versión 1.7. Ahora agentes de esta empresa hicieron nueva versión directamente, no versión 1.8 o algo, a versión 2. Versión 2 está entrenado con mucho más fotos, con mejor resolución, digamos, de fotos, no con 512 por 512 por 700 y pico. Y oh, también creo que pusieron algunos filtros contra generar, digamos, imágenes para adultos, digamos así, ¿no? Y mucho mejor calidad. Ahora estoy usando y mostrando 1.7 que tengo instalado en computadora, por ejemplo, con palabras car phishing. Todavía no encontré cómo instalar nueva versión en computadora, pero cualquier persona puede usar en Google Colab. En Colab de Google, ahí dejo link cómo entrar y ahora voy a explicar cómo usar para probar usar ahí. Entonces voy a dejar este link para que cuando entras te va a salir esta página. Cualquier cosa tenés que saber que tenés que tener cuenta en Google, y en tu Google Drive, digamos, tiene que tener espacio. Entonces es fácil. Primero de todo, entorno de ejecutación. Vamos a cambiar tipo de entorno de ejecutación y tenemos que tener acá activado GPU y guardar. Es primero que tenemos que hacer. Lo mismo dice acá. Ten activado GPU en entorno de ejecutación. Después, ejecutar y utilizar. Apretamos este botón. Ejecutar de todos modos. Ahí más o menos va a pasar cerca de 2 minutos. Pero después te vas a tener una máquina virtual directamente por 72 horas. Entonces, este tiempo que tenemos que esperar hasta que hace todo este proceso. Después fijamos. Es una muestra, por ejemplo, cómo puedes hacer dibujos con esto. Acá con esto prompt hay que una diferencia tiene. Cuando arranca con este programa voy a mostrar que tenés no solo palabras escribir en inglés prompt que quieres que te genera, también tenés que usar prompt negativo. Tenés que explicar algunas palabras, escribir al negativo. Ahora voy a mostrar cuando se arranca y dibujo va a salir mejor de todo. Ahora parece es más genial que hay por ahora estos dibujitos. Ahora vamos a probar. Primero, mira, es fácil. Hay que esperar hasta que arranca la computadora virtual. También puedes apretar esto, copiar en Drive y en tu Google Drive esta imagen de esta máquina virtual va a estar copiada y puedes arrancar desde ahí. Sabemos que, bueno, escribir todo lo que queremos que genera Stable Diffusion, tenemos que escribir en palabras en inglés. Entonces, si no sabemos escribir en inglés, elegimos traductor, Google Traductor, escribimos el idioma que sabemos y después que nos traduce a inglés. No hay tan problemático. Por ejemplo, escribo por español y traduzco a inglés, desde acá copio y pego. Bueno, ahí terminó trabajar, digamos, instalarse Stable Diffusion versión 2. Acá dice que es versión 2 y me da algunos links para apretar y usar. Y esto me va a funcionar por 72 horas, si no otra vez entro y instalo todo. Mira, ahí tenemos. Pues vamos a probar cómo usarlo. Hay muchas categorías como usarlo acá y todo. Yo más fácil, digamos, escribo por acá car fishing, lo mismo como hice ahí, como me gusta pescar, y generar imagen. Acá podemos elegir en qué tamaño podemos hacer. Por ejemplo, vamos a un poquito levantamos tamaños. Por ejemplo, a este tamaño podemos
subir con mouse, tamaño esto, una imagen, cuántas imágenes queremos hacer. El mismo vamos a escala también subir un poco, por ejemplo voy a subir a 40. Y generamos imagen de car fishing. A ver, apretamos general. No importa que vos tenés tu computadora lenta porque vas a trabajar en computadoras de Google, digamos, computadora virtual de servidores de Google, por eso no tan importante. Esperamos que pasa 100% en esta línea. Después esta imagen podemos descargar. Mira qué imagen me hizo. Hermoso imagen. Voy a descargar. Guardar imagen por algún lugar. Y ahora vamos a ver otra cosa. Mira, vamos a dar algunos comandos más para esto. Vamos a escribir, por ejemplo, que acá tenemos un ejemplo, copiamos desde acá, que no queremos imagen distorcido, deformado, con mal colores, con artefactos raros y toda esta cosa. Entonces, si quiere, usted puede elegir todo que no quiere. Voy a seleccionar esto, copiar selección, y acá dejo lo mismo, car fishing, pero acá negativo, pongo esto, pegar y generar otra imagen que no quiero esto. Quiero car fishing, pero no quiero distorcido, deformado y con raros colores y todo. Mira que fácil y en alcance de todas las personas, no importa qué computadora lenta o no tiene. Wow, mira qué imagen que me hizo. Hermoso. ¿Ves? Entonces, de esta manera podemos generar, a ver, otro. Parece una foto. La verdad, no puedes creer que esto se hace, digamos, inteligencia artificial. Calidad, mucho mejor calidad ahora tiene esta versión. Muchísimo mejor calidad. Mira. Parece yo pesqué una carpa así. Algunos mis videos de pesca voy a meter esta carpa. Bueno. Esto que quería explicar sobre este uso de versión 2 de Stable Fishing. Gracias y hasta próximo video.